Y estos temas que vamos a estar viendo, o el título, es Textos en contexto. Textos en contextos. Ese estudio lo vamos a estar haciendo estos días, vamos a ir tomando algunos versículos y puse ahí cuál es el propósito de este estudio, o de estos estudios, textos en contexto, es analizar aquellos textos bíblicos que en una primera lectura aparentan decir una cosa, pero que cuando se analiza el contexto del texto, nos damos cuenta que ese pasaje habla de algo totalmente distinto. No sé si se explicó. Que a la primera, cuando leemos algo, lo entendemos de una forma, o lo hemos escuchado que se entiende de una forma, pero al leer el contexto del texto nos damos cuenta que dice algo totalmente distinto a lo que nosotros estábamos pensando. Entonces, ese es el propósito del estudio que vamos a estar analizando. Textos en contexto. Parece trabalengua, pero está bien. Me imagino que están anotando la... Analizar aquellos textos bíblicos que en una primera lectura aparentan decir una cosa, pero que cuando se analiza el contexto de ese texto, nos damos cuenta que ese pasaje habla de algo totalmente distinto. Amén. Ya, ¿y cuál va a ser el primer texto que vamos a analizar en contexto? Para no escriba todo el texto, sino solo la cita. La cita va a ser Mateo capítulo 3, verso 11. Eso vamos a estar analizando en esta hora. Mateo capítulo 3, verso 11. Si lo leemos todos juntos, dice así: yo a la verdad ¿había escuchado ese texto anteriormente? ¿Sí? ¿Le suena conocido? Entonces, este es el texto que vamos a estar analizando en contexto. Mateo capítulo 3, verso 11. ¿Ya? El capítulo 3 de Mateo, en contexto, habla de lo que Juan el Bautista estaba predicando. ¿Ustedes se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista estaba predicando. Y este pasaje, este texto, Mateo capítulo 3, verso 11, se utiliza bastante para animar a la iglesia a ser bautizada en el Espíritu Santo y fuego. No sé si usted lo ha escuchado esto, ¿no? Incluso hay iglesias que su denominación o su nombre es Iglesia Espíritu Santo y Fuego. De hecho, aquí en Salvadores hay una iglesia que se llama así, Espíritu Santo y Fuego. Y nosotros lo hemos tomado en esta hora para poder analizarlo, analizarlo, como bien decía, en contexto. Entonces, nosotros entendemos, si usted no lo entiende o ya lo entendió que es de otra forma, gloria a Dios, pero yo creo que quizás hay muchos que lo entienden de cierta forma. El ser bautizado en Espíritu Santo y Fuego es como una invitación a buscar siempre la llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? Y se basa o está muy enlazado a lo que habla, por ejemplo, el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 2 al 4. Hechos, capítulo 2, verso 2 al 4, que dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, cuando leemos la venida del Espíritu Santo derramada en Pentecostés, donde estaban los 120, ¿cierto? Estaban ahí en el aposento, y se derrama el Espíritu Santo sobre ellos, dice que descendieron sobre ellos lenguas repartidas como de fuego, ¿cierto? Y hablaban en otras lenguas. Y sabemos todo lo que sucedió ahí en el alrededor, que habían personas de distintas partes de ahí de ese sector del mundo, ¿cierto? Y habían distintos lenguajes, distintos idiomas, y estas personas empezaron a hablar en estas lenguas o en estos idiomas, y la gente que hablaba otro idioma le entendían lo que ellos estaban diciendo. Y fue tal el punto de derramamiento del Espíritu Santo que dice la palabra del Señor que las personas que veían esta manifestación pensaban que estaban llenos de moto o estaban borrachos, ¿cierto? Por la forma que ellos estaban actuando. Entonces, leer Mateo 3, verso 11, cuando dice que Él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego, lo enlazamos con Hechos capítulo 2 y nos da a entender, ¿cierto?, de alguna forma, lo podemos tomar incluso cuando Pablo le dice a Timoteo que Él avive el fuego, ¿cierto?, que está en ti. Lo podemos interpretar, y si usted lo interpreta así, lo vamos a aprender en esta hora, que no es así. Y si ya lo sabe, gloria a Dios, porque ya lo tiene aprendido. Pero esta es la idea, o esto es lo central que ocurre con Mateo capítulo 3, verso 11, que se asocia la palabra que vamos a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego, como que todo eso es parte de un solo paquete, por decirlo de alguna forma, para que nos entendamos. Es como que va todo incluido, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en fuego. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. ¿Qué es lo que conlleva esto? ¿Cómo se entiende a primera vista? Como ya lo leíamos, el ser bautizado en Espíritu Santo y fuego incluye hablar en lenguas, danzar, profetizar, llorar, saltar, sentir la presencia de Dios. Todo lo que yo creo que usted más o menos conoce de esto, de lo que es la experiencia, ¿no?, que muchas veces vemos en distintas iglesias, de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Pero como el tema de esta hora, en esta noche, es ver el contexto, si realmente está hablando de ese bautismo, de ese tipo de bautismo, o está hablando de otra cosa. Entonces, para eso tenemos que ver el contexto de Mateo capítulo 3, de qué está hablando Mateo capítulo 3. Entonces, para partir, vamos a analizar dentro del libro de Mateo, no sé si usted tiene su Biblia ahí, bueno, yo la tengo acá, pero no sé si todos lo ven. Si alguien por favor me puede leer el verso 1 y verso 2 de Mateo capítulo 3, verso 1 y verso 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Hasta el 3? 2, solamente 2. Les pido, ¿pueden el otro micrófono de mano para que pueda salir también por la grabación y no se pierda el audio? Entonces, Mateo 3, 1 y 2 dice de lo que yo le hablaba al principio, de que en aquellos días Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea. ¿Y cuál era su predicación? ¿Qué es lo que él decía? ¿Qué es lo que él proclamaba? El arrepentimiento. Él venía a predicar el arrepentimiento para que las personas procedieran al arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque el reino de los cielos se había acercado. Entonces, para que nos vayamos haciendo la estructura de qué es lo que está pasando. Irrumpe Juan el Bautista en escena, después de muchos años de silencio, de que se escribió el Antiguo Testamento hasta que aparece Juan el Bautista, allanando el camino, como dice la palabra del Señor, ¿cierto? Porque venía el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. ¿Y cuál era su mensaje? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Él no vino a decirle, el Señor vino para ayudarte, el Señor vino para estar contigo, para quitarte todos los problemas, para sanarte. No, el mensaje de Juan el Bautista era arrepiéntanse. ¿Ya? Verso 1, verso 2. No sé si alguien puede leer el 5 y 6. Allá, hermano Orlando, levantó la mano. Amén. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ya, entonces, el resultado de la predicación de Juan el Bautista era que algunos de ellos atendieron el mensaje, creyeron en el mensaje de Juan el Bautista. Dice que se bautizaban y confesaban sus pecados, es decir, el propósito del mensaje era arrepentirse. Y cuando él lo proclama, había una parte de la gente que estaba escuchando que procedió al arrepentimiento, que acató el mensaje de Juan el Bautista, que confesó sus pecados y fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Ya? Entonces tenemos 1 y 2 que habla acerca de el mensaje de Juan, que era arrepentirse. De ese arrepentimiento hay personas que atendieron el mensaje, se arrepienten, confiesan sus pecados y se bautizan. A continuación, el verso 7 y 8, ¿alguien lo puede leer? Hermano Juan. Amén. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Ya, y aquí vimos, había un grupo que atendió el mensaje, pero había otro grupo que no lo atendió, ¿cierto? ¿Y quién eran aquellos que estaban ahí como solo para ir de curioso? ¿Quién eran? Los fariseos y los saduceos. El mensaje se endurece de Juan el Bautista y los trata de generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y le vuelve a hacer el llamado, ¿cierto? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, a pesar de ellos cerrarse, aún Juan les vuelve a predicar y les da la recomendación, ¿cierto?, de que debían hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el contexto antes de, o los versículos más importantes, están ahí algunos otros entre medios, como el verso 4, por ejemplo, que no se menciona, pero el contexto es ese, para que nos quede bien claro. Es decir, Juan predica, Juan dice, arrepiéntanse. De ese mensaje hay dos grupos. Un grupo que atiende el mensaje, se arrepiente, se bautiza, y otro grupo que lo rechaza, Juan los trata de generación de víboras. Entonces, los versículos previos a Mateo 3:11 está hablando de arrepentimiento y está hablando de dos grupos de personas. No sé si lo pudo distinguir bien, ¿no? En el capítulo 3 está hablando de dos tipos de personas. Los que se arrepentían, ¿cierto?, y se bautizaban, y los que se negaban a arrepentirse. Entonces estamos viendo dos bloques, dos grupos, los que se arrepienten y los que no se arrepienten. Ese es el contexto de los versículos anteriores a Mateo 3:11. ¿Vamos claro hasta ahí? ¿Sí? Vamos muy rápido, ¿no? Le va a dar un tiempo ahí para que lo analice. Entonces, ahora vamos a ir a los versículos que continúan, donde ahí entre medio va a aparecer Mateo 3:11. ¿Cuál era la palabra que más nos llama a confusión, o la frase? Era que Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa es la frase que produce o llama a confusión. Llama a confusión muchas veces y la interpretamos de manera errónea. Entonces, ¿vamos bien ahí? Espérese un poquito.
Entonces, vimos el contexto, capítulo 3, verso 1 al verso 8, de lo que está hablando. Vuelvo a recalcar, predicación, arrepentimiento, unos acatan y otros rechazan. Dos tipos de audiencia que tenía Juan el Bautista en ese momento. Entonces lo que viene a continuación, lo vamos a ir clasificando y usted me va a ayudar a clasificar los textos que vienen a continuación, de qué está hablando en relación a la palabra fuego. Si la palabra fuego significa como bendición, salvación, bendición, o significa condenación, siendo algo malo, entre lo bueno y lo malo. Vamos a analizar la palabra fuego. ¿Bien? Entonces, si alguien por favor me ayuda con el verso 10. Mateo 3, 10. ¿Quién lo tiene? Hermano Juanito. Ponga atención para que le vamos a poner la clasificación. Si fuego habla de salvación o de condenación. Amén. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ya. Es cortado, todo aquel que no dé buen fruto. Acuérdense que hay dos tipos de personas: los que daban buen fruto y se arrepentían, y los que no dan fruto y no se arrepienten. Entonces ahora Mateo viene con el verso 10 y habla que aquel que no dé fruto será cortado y echado ¿a dónde? Ya. En ese caso, la palabra fuego, ¿está hablando de salvación o de condenación? Bien. Condenación, el verso 10. Nos vamos a saltar al verso 12. ¿Ya? ¿Quién lo puede leer, por favor? Hermana Ani. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ya. Está hablando, ¿cierto?, del aventador que está separando, está limpiando la era y separará el trigo de la paja. Y la paja, dice, que la quemará en fuego que nunca se apagará. Está hablando del fuego, ¿es salvación o condenación? Condenación. Ahora, tenemos ahora el famoso verso 11, que nosotros lo tomamos que el que nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Como que es todo una sola cosa. Podríamos interpretar que el verso 10 habla de condenación, el verso 12 fuego significa condenación, pero en el verso 11 fuego significa bendición. ¿Se podría hacer eso? Si viene hablando constantemente de fuego, 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 porque si leemos el verso 11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Si el 10 y el 11 habla que fuego es condenación, entonces el 11, cuando habla de fuego, ¿de qué estará hablando? De condenación también. Porque está haciendo siempre entre lo bueno y lo malo. Los que se arrepintieron y los que no se arrepintieron. Entonces, en el contexto, siempre tenemos que tener esto claro. El contexto está hablando de que fuego significa condenación. Yo les dije que hay otros textos que fuego significa el fuego del Espíritu Santo, ¿cierto? Aviva el fuego del don que ha sido impuesto en ti, el fuego de Pentecostés. Pero en este pasaje, fuego siempre se está refiriendo a juicio, a condenación. Se está refiriendo a eso. ¿Ya? Sigamos adelante. Mire, nuevamente, por favor, si alguien puede leer nuevamente el 10, porque vamos a hacer un resumen para que nos quede súper claro y no nos quede duda. El 10. Vamos, hermanos, coopérenme por favor con las lecturas. Acá la hermana Carmen. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto,
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Es decir, el versículo 10, aquí ahora vamos a ir como al resumen de estos versículos. El versículo 10 habla del que da buen fruto y el que no da fruto. Eso lo acabamos de leer en el verso 10. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cierto? Dice, todo árbol que no dé buen fruto, es decir, hay árboles que van a dar buen fruto, dice, pero el que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Entonces el verso 10 está hablando de los que dan fruto y de los que no dan fruto. El verso 12, por favor, ¿alguien si lo puede leer? Amén, hermano Orlando. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Entonces dice que está con el aventador. ¿Y para qué usa el aventador? Para separar. Y aquí el verso 12 habla de lo bueno que sería el trigo y lo malo que sería la paja, ¿cierto? Entonces, el verso 11, cuando habla, dice que Él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Está hablando también que lo bueno va a ser bautizado en el Espíritu Santo y lo malo va a ser bautizado en fuego. Usted va a decir, pero ¿cómo nos va a bautizar en fuego? Lo vamos a ver a continuación. Todo el mundo, creyente o no creyente, va a tener un bautismo. Los salvos van a ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios, gloria a Dios, y los que van a condenación van a ser bautizados en el fuego eterno de la condenación, gloria a Dios. Respecto al aventador, que no sé si ya lo anotó ese cuadrito, o recuerde que le puede sacar foto también. Dudas, consultas, preguntas, está ahí. Estos versículos constantemente están hablando entre lo bueno y lo malo. Los que creyeron, los que no creyeron. El que da fruto, el que no da fruto. El que es trigo, el que es paja. El que es bautizado en el Espíritu Santo y el que va a ser bautizado en fuego de condenación. Entonces, si leemos todos los versículos de este pasaje del capítulo 3, siempre está haciendo ese paralelo entre lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Entonces, cuando habla del aventador, la definición de aventador, o de bieldo también que se denomina, es una herramienta agrícola compuesta de un palo largo con un travesaño, con 4 púas, usado para separar el grano de trigo de la paja. Entonces, cuando el verso 12 está hablando, dice, y está en su mano con el aventador, que esta herramienta agrícola, como dice ahí, que pescan el trigo con la cizaña, con la paja, la tiran hacia arriba, el viento, ¿cierto?, hace el proceso de limpieza, todo lo impuro, todo lo que no sirve se va, y lo que cae al suelo es el trigo. Entonces, incluso en la herramienta que ocupa Mateo para describir el aventador, ¿cierto?, está siempre hablando de separar lo bueno de lo malo. Vuelvo a repetir, del que cree, del que no cree, del que lleva fruto, del que no lleva fruto, del trigo, de la paja, del bautismo en el Espíritu Santo, del bautismo en fuego. Necesito, por favor, si alguien puede leer Mateo 24, verso 34, otro el verso 41 y otro el verso 46. Mateo 24, 3 versículos, el 34, 41 y 46.
Hermano, Mateo 24, 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No, a ver, 24, 34. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, espérenme un poquito. Déjeme, tengo anotado mal acá. Un momentito, no se vayan ahí. Perdón, era 25. 25, 34, 25, 41 y 25, 46. Mateo 25, 34. Sí. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí hay un grupo, los benditos de mi Padre, dice, a heredar el reino preparado para vosotros. Nuevamente están los dos grupos. El verso 41, hermana Ani. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está el otro grupo, entonces dirá también a los de la izquierda, ¿cierto? Que hay un fuego preparado para ellos, donde también estaba preparado para el diablo y sus ángeles. Y el verso 46, que hace como el resumen de ambos grupos. Hermana Carmen. Espera un poquito ahí. Ahí, ahora sí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí están nuevamente los dos grupos. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Gloria a Dios. Mateo 25, el verso 34, el 41 y el 46. Amén. Ya. Entonces, en conclusión, ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego significa que los que han creído en Cristo, Dios les concede ser bautizados precisamente en eso, en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Como vemos mucho de acá, que el Espíritu Santo está con nosotros, nos guía a toda verdad, a toda justicia. Es el que está, es el Paracleto, es el compañero nuestro día tras día que el Señor nos ha dado cuando hemos creído en el Señor y Él ha hecho una habitación. Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios y Él habita en nuestra vida, ¿cierto? Él habita en plenitud en nuestro corazón, nos redarguye, nos corrige, nos enseña, nos anima, nos fortalece en todo momento. Es la presencia de Dios habitando en medio de nosotros. Yo siempre les digo, nosotros decimos el Señor está aquí, pero en realidad la palabra dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre. Pero el que está con nosotros y da testimonio del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo que habita con nosotros, que Él sigue está con nosotros y nos acompaña en todo momento. Y en segundo lugar, pero otros, por otro lado, el que no cree en Cristo le espera juicio eterno en el castigo eterno de fuego, como lo veíamos ahí en Mateo 25. Entonces, nuevamente, todo el capítulo 3 de Mateo está hablando de dos grupos, los que creen, los que no creen, los que llevan fruto, los que no llevan fruto.
los que son bautizados en el Espíritu Santo y los que lo van a hacer en fuego, los que son trigo, los que son paja. Entonces, en el contexto podemos ver que la palabra que Él nos bautizará en Espíritu Santo, a los que creen, pero a los que no creen va a ser en fuego, va a ser en condenación eterno, condenación donde dice que el gusano nunca muere y que los impíos, los soberbios, arderán como la estopa, dice la palabra del Señor. Entonces, para que esto es lo más importante de la conclusión, cuando nosotros veamos Mateo capítulo 3, verso 11, y veamos que dice que el que viene tras de mí, el cual yo no soy digno de desatar, ¿cierto?, la correa de sus sandalias, Él los bautizará con Espíritu Santo. Como a los que creyeron los va a bautizar en Espíritu Santo, pero a los que no les espera fuego eterno de condenación. ¿Se queda claro, no? ¿Queda claro? Entonces, para que cuando veamos que a veces hasta lo podemos escuchar en iglesia, sí, el Señor nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, no, a nosotros no en fuego. A los que no creen hay fuego eterno para ellos, pero para nosotros en la primera parte el Espíritu Santo, que como les decía, que habita en plenitud en nuestra vida. Así que para que aprendamos ese texto en su contexto, ¿ya? Que el Señor nos bautiza en el Espíritu Santo a nosotros. A usted lo bautizó en el Espíritu Santo, a usted en el Espíritu Santo. Y ser bautizado en el Espíritu Santo no necesariamente tiene que ver con las manifestaciones externas, ¿cierto? Porque alguien puede decir, bueno, yo nunca he hablado en lengua, nunca he danzado, nunca, pero eso no significa que usted no haya sido bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Porque, perdón, el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo habita en nosotros, es el motor, el que produce en nosotros, como dice la palabra, el querer como el hacer, el poder llegar a la casa del Señor, el que cuando hacemos algo incorrecto nos reprende nuestra conciencia, nos dice que lo que hicimos estuvo mal. Y el que provoca en nosotros que nos arrepintamos, que podamos pedir perdón, que podamos cada día querer ser más como era Cristo, querer ser más como Él era, ¿cierto? Y no por una falta de experiencia, como podríamos decir, sobrenatural, nos vamos a sentir defraudados como que el Señor no está con nosotros. No, por el contrario, la evidencia de que el Espíritu Santo está contigo y que está conmigo es que tú reconoces a Dios, que lo reconoces como tu Salvador. Gloria a Dios. Entonces, estaba ahí la conclusión. Bueno, no la puse en la pantalla. Ahí están las dos. Gloria a Dios. Amén.